confesión es una confesión que ha transformado sus vidas, y su vida obviamente es dirigida de una manera muy diferente a como vivíamos nosotros antes, ¿no? Porque ya no somos esclavos del pecado no gobierna nuestras vidas. Versículo 16 del mismo capítulo 8 de Romanos, yo afirmaba que es el mismo Espíritu el que asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y no voy a profundizar un poco ya en eso porque ya lo explicaba, pero hablaba de ese organismo, ¿no? Obviamente cada uno de nosotros tiene, como ese mismo organismo nos da señales si nos sentimos mal o queremos sentirnos mal o nos está doliendo la garganta, yo qué sé. Bueno, de la misma manera el Espíritu Santo al morar en nosotros nos da esa señal, nos avisa, nos explica, nos habla si en verdad estamos consolidando o afirmando que eso que nosotros decimos, que el Señor vive en nosotros, es una realidad. Yo decía algunas palabras que son inquietantes, y de alguna manera Pablo las introdujo en la iglesia de Roma para hacernos reflexionar, ¿no? Y esas palabras que él decía en el versículo 10 son interesantes, porque dice: si es que en verdad el Espíritu, obviamente el Espíritu con mayúscula, mora en ustedes, y lo menciona varias veces, ¿no? Si es que el Espíritu, si es que el Espíritu, si es que el Espíritu. Y eso es algo que a ti y a mí nos debe hacer pensar, porque si en verdad el Espíritu vive, mora en ustedes, dice el apóstol Pablo, ustedes están muertos al pecado. Y decimos amén, por supuesto, pero sabemos que aparte hay una influencia del pecado, así que sí, ciertamente muertos al pecado, pero también de alguna manera con una influencia que el pecado sigue haciendo en nosotros y de la cual nosotros presentamos resistencia, porque nuestra nueva naturaleza no nos permite vivir de conformidad a esa conducta pasada. Y decíamos que al estar unidos en Cristo nos constituye herederos juntamente con Cristo, y es en Cristo y por medio de Cristo y solo a través de Cristo que tú y yo somos herederos con Él de todas estas promesas. Y eso, hermanos, es parte también. Podríamos incluso abrir un nuevo tema de esto, ¿no? De esta promesa, que somos herederos juntamente con Él por la gracia y la misericordia de Dios. Y si herederos, dice la palabra, pues también coherederos. ¿Por qué? Porque es Cristo el heredero, pero nosotros heredamos con Él y eso nos hace coherederos. El día de hoy quiero introducir un nuevo tema que obviamente tiene que ver con todo esto que hemos venido hablando, pero tiene que ver con un tema diferente. Yo le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Yo creo que usted ya más o menos está dando una idea qué tema quiero abordar. Pero sí, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios y por la abundante gracia de Dios, podemos afirmar que su pueblo, escucha bien, su pueblo ha recibido la sabiduría de Dios. Y eso es lo que el día de hoy quiero introducir en nuestro tema, quiero afirmarlo. Porque de acuerdo con Salomón y de acuerdo con la evidencia en la que a veces la iglesia luce o evidencia, pareciera como que la iglesia a veces carece de sabiduría. Y pudiéramos formularnos muchas preguntas. Bueno, pues, ¿hemos recibido sabiduría o no hemos recibido sabiduría? Por supuesto que hemos recibido. Pero ve lo que dice el libro, capítulo 1 del libro de Proverbios, versículos del 1 al 7. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Escucha esto: para aprender sabiduría e instrucción. Ahí nos coloca a nosotros también, hermanos. Continúa. Para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples, oye esto, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. Oye esto, para el sabio de este mundo: el sabio oirá y crecerá, va a ser más sabio en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas, el temor. Esto es fundamental, y creo que todos lo sabemos. Del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios la desprecian la sabiduría y la instrucción. Quiero hablar de esta instrucción, de esta virtud, porque es muy importante, te decía, ver, no de qué está hablando, en este caso es el autor, ¿no? Salomón. Es claro que obviamente está hablando de la sabiduría, pero nosotros, hermanos, por lo que estamos tratando de entender y que nos está tratando de transmitir en este caso Salomón, tenemos que entender que se trata de una virtud, es un don, hermanos. La sabiduría es un don
Y por supuesto tenemos que buscarla. ¿Su pueblo ha recibido sabiduría? Sí, por supuesto, pero su pueblo en ese proceso de santificación, por supuesto que tiene que buscar la sabiduría. Porque mi vida se aferra a sus principios de vida. Yo deseo vivir como a mí me conviene, como a mí me convence, y lo que normalmente hacemos en nuestro pecado que nos asedia es obviamente querer hacer de la sabiduría propia mi propio camino, trazar una brecha y sobre esa sabiduría quererme dirigir. Pero en este caso Salomón nos está enseñando para aprender sabiduría. Y es lamentable, hermanos, que cada día esta virtud de la sabiduría luce menos, viste menos, no solamente, y esto lo digo con todo respeto, con mucho cuidado por supuesto, no solamente en la sociedad, también en la iglesia, y eso es lamentable, porque la iglesia debe de brillar en sabiduría, y la sabiduría, hermanos, para muchas cosas obviamente nos sirve, para decidir, para pensar, para hablar, para criar hijos, para ser padres, trabajadores, hasta para hacer un celular. Para todo necesitamos sabiduría. Incluso, como decía el proverbista, ¿no? Salomón, incluso para adquirir más conocimiento, para discernir incluso entre lo que es bueno, lo que es malo, lo santo, lo profano. La virtud de la sabiduría, hermanos, la necesitamos. Y te decía, no es que no esté en su pueblo, la sabiduría habita, mora en su pueblo. Nosotros tenemos su espíritu, y su espíritu nos ha provisto de sabiduría y de tantas otras riquezas, como lo afirma su palabra. Estamos plenos totalmente en Cristo, lo afirma así Efesios, Pablo a la carta a los Colosenses, y Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces, hermanos, el proverbista, luego de explicarnos quién es el autor, que es muy interesante, nos empieza a explicar cuál es el propósito de la sabiduría, qué desea transmitir a su pueblo, al pueblo, sabiduría, y la repite muchas veces. ¿Qué además nos va a presentar o qué nos va a enseñar el libro de Proverbios? Bueno, la realidad es que nos va a enseñar qué es la sabiduría, dónde podemos encontrar la sabiduría, y ojo con esto, quién es la verdadera sabiduría. Y esto es muy importante, hermanos, porque la sabiduría la vamos a ir nosotros entendiendo como lo que verdaderamente es, no como el mundo desea pintarnos la sabiduría a través de las ramas del saber, o en este caso a través de la ciencia, por ejemplo. Mucha gente cree en la ciencia, y por supuesto la ciencia no estoy diciendo que sea mala como tal, sino que la ciencia ha adquirido su sabiduría y se ha alejado del propósito fundamental o central de lo que en realidad es la sabiduría. En algún momento escuché a un predicador que decía que literalmente lo que ha hecho es cortar la rama sobre la cual está sostenida, y ha acabado obviamente su propia destrucción, porque se va a desmoronar lo que enseña. Y en efecto es cierto eso. Imagínate que estás arriba de un árbol y tú pretendes cortar las ramas del árbol y estás cortando la rama sobre la cual tú estás parado. Bueno, tiene lógica. ¿Por qué? Porque han dejado de lado la premisa fundamental, lo más importante. ¿Quién es la sabiduría? Y es esto que quiero comentarte, te lo comento de manera de introducción, porque si hay algo, hermanos, que nosotros podamos afirmar antes de entrar al tema un poquito más de lleno para con su iglesia, nosotros podemos, sin temor a querer elaborar un prejuicio, a ser exagerado en lo que estoy comentando, es que nosotros podamos afirmar que en esta sociedad, sin duda alguna, vivimos en una sociedad simplona. Yo voy a explicar un poquito más qué estoy tratando de decir con ese adjetivo que estoy tratando de decir, que de hecho la misma palabra lo enseña, pero en resumidas palabras es una sociedad falta de entendimiento. Yo te decía hace un momento y lo afirmo, cada quien vive según su punto de vista, según su manera de entender la vida. A otros, por ejemplo, no les interesa, ni siquiera les preocupa el consejo ni la instrucción. Otros deciden, por alguna forma de decirlo, ¿no?, abrir su mente a las ofertas del mundo. Son, como ellos dicen, ¿no?, open mind. Todo lo consumen, todo lo abrazan, y todo ese tsunami, todo ese río de información que llega a su mente, ni siquiera la disciernan, no la meditan, solamente la comen o la consumen. Otros simplemente se consumen la sabiduría que les da el Google
otros solamente lo que les informan sus cuentas o sus redes sociales, y otros se relajan mucho más tratando de adquirir sabiduría o conocimiento, entendimiento a través de las experiencias, ¿no? Catafixian la instrucción, la correcta sabiduría por ver qué pueden ellos tratar de aparentar con algunos cambios en sus vidas, ¿no? Por ejemplo, prefieren vender una imagen externa que les dé una identidad, que les haga atractivos, exteriormente interesantes, lucen ornamentos, atavíos o ropas, por decir de alguna manera, que los haga lucir interesantes hacia afuera, porque sus cambios son evidentemente físicos. Incluso hasta algunos hacen cambios, ¿no? Cirugías estéticas en sus cuerpos tonificados, desean aparentar riqueza. Y el pago en esa conducta o lo que ellos intentan hacer es una aparente paz, es una aparente tranquilidad. Pero qué interesante es, hermanos, que la sabiduría de Dios, al ser sabia, justa y fiel, al ser colocado todo eso debajo del mismo sol, cuando llega el momento de verdaderamente demostrar si estamos listos para enfrentar la vida en la sabiduría de Dios, como deberíamos de llevarla a cabo, todas esas apariencias salen a la luz y dan por descubierto que no están preparados. Dan por descubierto que todas estas personas no están realmente preparados para enfrentar una vida con sabiduría. Y yo decía que vivimos en una sociedad simplona. Es normal. ¿Por qué? Porque el mundo evidentemente ha despreciado la sabiduría, ha despreciado la instrucción, pero eso no debería de ser para nada normal en aquellos que son llamados iglesia de Dios, para aquellos que son llamados cuerpo de Cristo. Yo volviendo un poquito antes a lo que estaba comentando, tuve la inquietud un día, de hecho mi hija me lo comentó, fue iniciativa de ella, no fue mía, de revisar su WhatsApp, y fue un grupo de trabajo que estaban haciendo en su escuela y tuve que revisarlo y hermanos, de veras, es increíble lo que yo leí, unas cuantas Rolex, ¿no? Esas scroll, ¿cómo le llaman? Esas darles tantito para ver lo que estaban escribiendo. Y de veras, es una generación que tú puedes darte cuenta qué es lo que mora realmente en su corazón, qué es lo que están ellos evidenciando. Eran mensajes con toda clase de tonterías, mensajes imprudentes, mensajes incitando a la sensualidad, odio, mensajes con doble sentido, chistes pesados, palabras obscenas, simpladas, burlas y hasta links que insinuaban acceso a páginas pornográficas. Te puedes imaginar a la hora de ver eso, y sobre todo yo me sentí muy preocupado puse mi hija obviamente, a la hora de leer y ver que todo eso ella, pues obviamente lo llegó a mirar en algún momento en su WhatsApp. Sin embargo me dio tranquilidad, ¿no? Que de parte de ella nació la inquietud de papá, ¿esto cómo lo ves? Y bueno, obviamente no está siendo para nada edificante, salte, y bueno, ahí se cerró ese punto, pero ese es el escenario en el que se mueve el mundo. Y yo por eso insisto, es una sociedad simplona, y las generaciones que están creciendo, que están madurando, que están buscando obviamente salir adelante en esta sociedad, viven de esta manera, ¿no? Y de veras, la manera en la que yo lo leí a mí me generó tanta preocupación, porque parecía una competencia desenfrenada por ver quién luce más su necedad. Y yo me preguntaba, en ese momento me pregunté, ¿y los padres? ¿Qué pasa con los padres? Bueno, la realidad es que ellos están revelando su incapacidad no solamente para instruir, sino también para guiar. Están revelando su incapacidad, su falta de sabiduría. Y lo que están sembrando, evidentemente van a cosechar. Me gusta mucho lo que dice el proverbista en el mismo capítulo 1, versículo 29 al 33. Dice, porque odiaron el conocimiento. Ahí mismo donde estás, en el capítulo 1, versículos 29 al 33. Déjate lo leo si no lo tienes ahí a la mano. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. El 30, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Fíjate este versículo 31. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Wow.
ve ese desprecio, ve ese odio, ve ese completa aborrecimiento a la instrucción, al consejo que Dios nos da, y me llama la atención cómo vuelve a afirmar, ¿no? En este caso el Salomón, el temor del Señor. Despreciaron, no escogieron, aborrecieron, ¿qué cosas? El temor del Señor. Comerán el fruto amargo de su conducta. O sea, lo que están sembrando, ustedes mismos lo van a cosechar y lo van a degustar. Lo van a degustar. Eso es lo que les está diciendo. Y eso, lo que va a producirles es muerte. Ahora tú te preguntas, ¿por qué tantos suicidios, tantos embarazos en adolescentes, tanta violencia familiar, tantos homicidios? Bueno, aquí tú ya tienes una respuesta. Es el fruto de su conducta que han degustado al seguir su propia instrucción, su propia sabiduría, y en esa sabiduría que no es sabiduría, obviamente han tropezado. Hay torpeza. Recientemente incluso veía una noticia que fue, creo que de cadena internacional, no sé, pero al menos fue muy interesante, digo, y lamentable, ¿no? Por otro lado, lo que estaba ocurriendo, porque veía un video de un muchacho que, con la intención de poder ganar muchos likes en su cuenta, con la intención de poder tener likes ahí en su página de YouTube, hizo lo siguiente: burló la seguridad de un hotel, se subió al último piso de ese hotel, creo el 20, y él tenía como intención saltar en un paracaídas y grabarlo todo. Tenía una camarita aquí enfrente, y sin ninguna medida de seguridad, burlando la seguridad misma del hotel. No pensó en las consecuencias, no hubo juicio, no hubo razón, no midió el alcance de sus acciones. Y usted puede imaginar lo que sucedió. El paracaídas no alcanzó a abrir y obviamente todo quedó grabado. Este muchacho murió. Pero yo me pregunto, ¿dónde quedó esto, no? ¿Dónde quedó el razonamiento? ¿Dónde quedó la inteligencia? O sea, en serio, por unos likes vas a hacer esto. O sea, empezaste burlando la seguridad, no tomaste medidas incluso de seguridad tú mismo, y ahí está. Disfrutó ahora sí que literalmente, ¿no?, del fruto amargo de su conducta. Y a mí me siguen resultando dudas en esto que yo tengo que seguir abordando. Yo sé que no lo voy a alcanzar a terminar el día de hoy, pero la duda es, hermanos, es que nosotros vivimos en una sociedad mucho más avanzada, ¿no? Obviamente siglos atrás. Y es irónico, hermanos, porque si indudablemente vivimos en una sociedad mucho más avanzada, que ha crecido a pasos agigantados, y tenemos descubrimientos científicos innovadores, con nuevas tecnologías, descubrimientos asombrosos en medicina, todo eso ha sido derivado de mentes brillantes que obviamente nosotros damos gracias a Dios, porque gracias a esa inteligencia, ¿no?, que han tenido, nosotros podemos disfrutar de teléfonos, aires acondicionados y tanta tecnología y tantas cosas en diferentes ramas. La pregunta es, ¿cómo es posible que una sociedad que ha sido tan avanzada en ese contexto, cómo es posible que la forma de pensar de esa sociedad es cada vez más irracional? Esa es mi pregunta. Se supone que son más entendidos, se supone que son más sabios. ¿Cómo es que esa sociedad se presenta de una manera tan irracional, vive de una manera tan necia? Y el conocimiento está a la deriva en este mundo, ¿no? Tú puedes meterte, como te decía ahorita, a Google, y puedes incluso ver libros que te ofrecen conocimiento. La información es vasta también. La ciencia y la tecnología, por supuesto que son ramas, son más bien ciencias que contribuyen y deberían de contribuir, y yo creo lo hacen para poder generar una sociedad más entendida, más instruida, más sabia. Pero no es así. Eso genera una duda, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo proverbista lo dice. El principio de la sabiduría, dice el versículo 7. Yo pregunto, ¿es la ciencia? El principio de la sabiduría es la ciencia, la rama del saber. No, hermano, es el temor al Señor, es el temor a Jehová. La sabiduría de este mundo no nos hace más sabios, hermanos, ni más entendidos, a nadie.
Y no estoy minimizando la ciencia. La ciencia es buena. La ciencia es necesaria. El problema de la ciencia es que, le decía hace un momento, ha cortado la rama sobre la cual está descansando. Y omitió a Dios. Y esa ciencia que está fundamentada en un principio que ha omitido a Dios, ojo con esto, es destructiva, es simple, y esto va a sonar interesante, ignorante, por lo mismo que acabo de decir, porque han cortado la rama sobre la cual ellos estaban apoyando. De hecho, es diabólico. Yo quiero afirmar eso y ser un poquito más profundo en eso que quiero decir, porque tengo que explicarlo, porque no nada más lo voy a decir. Pero hermanos, yo me sigo preguntando y yo quiero que usted piense esto: ¿dónde quedó el juicio en esta sociedad? ¿Dónde quedó la sabiduría? ¿Dónde quedó la instrucción? ¿Dónde quedó esa virtud en esta sociedad? O tal vez la pregunta es: ¿qué clase de sabiduría es la que está imperando en esta sociedad? Yo insisto, vivimos en una sociedad simplona que desprecia la verdadera sabiduría. Cada vez es más irracional, yo creo que usted está de acuerdo conmigo, insensata, egoísta, narcisista, ególatra, menos pensante, menos prudente, sigue perdiendo sus valores más elementales, está descarrilada y no piensa con esto, piensa con sus emociones. Eso es lo que podemos percibir, y la pregunta sigue siendo la misma: ¿y su iglesia está en medio de ella? ¿Cómo vive su iglesia, hermanos? ¿Cómo vivimos nosotros allá afuera? Esa es una pregunta que también tengo que responder. Déjame te introduzco un punto que yo encontré imposible de evitar, lo tengo que comentar, porque me llamó la atención. Algunos países preocupados por esto que está ocurriendo, vaya, con ese órgano, con ese cerebro que tenemos, y tengo que generalizar, no estoy diciendo, vaya, tengo que generalizar en eso que estoy diciendo. Decidieron hacer una especie de investigación con 400,000 personas, para entender qué está sucediendo con la inteligencia del ser humano. Y esto fue en el 2016, a través del Instituto de Investigación de Ulster en Inglaterra. Y los resultados fueron bien interesantes. A mí me llamaron la atención los resultados, porque también este mismo estudio lo elaboró otra universidad en Estados Unidos, en Illinois, Northwestern. Y los resultados fueron bien interesantes. Y la conclusión incluso fue muy similar. Yo lo voy a decir como lo leí y como ahí está en esa fuente. Y si quieren la fuente, luego se la doy. Esta fue la conclusión de ellos: el ser humano cada vez se vuelve menos inteligente, y ponen así entre comillas, más tonto. Está involucionando, o sea, va para atrás, no como creen en la evolución, pero ellos afirman que su manera de pensar cada vez es hacia atrás, no está evolucionando, está involucionando. Hay evidencias, dice, de un atontamiento. Su manera de pensar cada vez es más limitada y más retardada. ¿Cuál ha sido la respuesta de los gobiernos en este sentido? Y usted lo ha visto, yo lo he visto, yo me he dado cuenta, tal vez no en este país porque es uno de los países en los que menos invierte en la educación, pero la solución ha sido tratar de formular políticas públicas que ayudan a los países a generar una mejor sociedad, una sociedad más pensante, más entendida. ¿Qué hacen? Invierten millones de su presupuesto anual para aplicarlo en ese rubro de la educación, porque afirman que en la educación está el saber y el futuro de un país. Y obviamente la educación es correcta, es buena, es necesaria. Sin embargo, hermanos, aunque la educación es buena y es necesaria, también la sabiduría no se encuentra ahí. Tampoco la sabiduría no se encuentra en la educación. Decía C.S. Lewis: la educación sin valores, y nosotros sabemos que sin la palabra de Dios, por útil que sea, parece más bien hacer del hombre, fíjate esto, un demonio inteligente. La educación sin valores, por útil que sea, parece más bien hacer del hombre un demonio inteligente. El hombre necesita la sabiduría de Dios. La sociedad necesita a Cristo. Nosotros necesitamos como iglesia vivir el Evangelio, vivir en la sabiduría de Dios y obviamente transmitirlo, exponerlo allá afuera, donde nosotros estamos viviendo día a día. Y la pregunta sigue siendo lo mismo: ¿qué está pasando con esta sociedad? Pero déjame agregarle algo más a esta pregunta: ¿y qué testimonio de conducta, de entendimiento está exponiendo su iglesia hacia afuera? La realidad es esta, hermanos, y yo creo que con esto voy a tener que terminar porque no voy a alcanzar obviamente a terminar. Pero el mismo autor del libro de Proverbios nos dice lo siguiente: la sabiduría clama, grita,
está dando gritos a los cuatro vientos para que escuchen. Y tú lo puedes ver en el versículo 20 del mismo capítulo primero. Léelo conmigo, yo lo voy a leer en la NTV. El versículo 20 del capítulo primero de Proverbios dice: la sabiduría hace oír su voz en las calles. ¿Así dice? Clama. Okay, yo estoy en la NTV. La sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. En otras palabras, la sabiduría está gritando. La sabiduría de Dios. Dios nos está hablando a través de su sabiduría para que veamos, para que entendamos y conozcamos de Dios. Y en la multiforme sabiduría de Dios, que esto es bien interesante entender, porque Dios de grandes maneras o de diversas formas en su sabiduría nos habla. Bueno, esta es una de ellas. A través de la sabiduría nos está hablando para que escuchemos su voz. Y eso es lo que está haciendo con la sociedad. Escúchenlo, escúchenlo. La sabiduría está solo en Dios. Y eso es lo que va a afirmar. Pero dice, está alzando su voz públicamente en todas direcciones, para que vivan en paz, para que vivan con tranquilidad, para que tengan luz en su camino. Versículo 33, al final del capítulo 1, usted va a ver cuál es el resultado de vivir en la sabiduría de Dios. Vivirán en paz, no tendrán temor, habrá tranquilidad. ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Que lo pueda leer? Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Eso es lo que nos está diciendo la sabiduría de Dios. Y eso es lo que desea lograr, por supuesto. Desea obviamente que todos escuchen, desean que todos presten atención. Por eso es que clama en las calles, por eso es que de esta manera tan poética lo expresa, ¿no? el proverbista. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios también está hablando a su iglesia. Esto no es exclusivo para una sociedad que no vaya a los de afuera. Esto también es para nosotros. Digo, Proverbios está hecho para su iglesia. Nosotros disfrutamos del libro de la sapiencia, de la sabiduría, porque sabemos que en él encontramos sabiduría y nos va a enseñar a vivir de una manera correcta en nuestra vida diaria. Por eso es que obviamente sabemos que la multiforme sabiduría de Dios, de la cual habla el apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 3:10, nos enseña que nosotros obviamente somos instruidos en la sabiduría de Dios también para revelarlo hacia afuera. La gloria de Dios, su sabiduría, lo que nos está enseñando. Pero fíjate, y con esto voy a terminar, el versículo 22 de ese mismo capítulo primero se dirige a aquellos que rechazan la sabiduría de Dios. El versículo 22 y 23 dice, simples, bueno, simplones, dice uno. ¿Hasta cuándo, es una pregunta, insistirán en su ignorancia? Después se dirige a otros, ¿no? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Fíjate esto, necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Ese mensaje es para los de fuera, sí, y también es para su iglesia. Y tengo que decirlo que es también para su iglesia, por supuesto, hermanos, porque muchas veces nosotros decimos que el Señor es nuestro Señor, pero vivimos en nuestra sabiduría. Queremos caminar según trazar nuestra propia brecha, según nuestro entender. Y Dios dice, oye, tú me has dicho que soy tu Señor, bueno, vive de conformidad en la sabiduría que yo te estoy mostrando. El llamado es escuchar el consejo, escuchar la sabiduría que solo está en Dios. Por eso dice, vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y les haré sabios. La razón de todos los males, hermanos, ocurrió precisamente cuando el hombre decidió ignorar a Dios, ignorar la sabiduría de Dios, omitir la voz de Dios. Y rápidamente, ¿quién es el necio? Aquellos que dicen que no hay Dios. Y pueden ser aquellos que son llamados sabios de este mundo, pero Dios los considera necios, los llamados mentes brillantes que niegan a Dios. ¿Quién es el burlón? El que se mofa, el escarnecedor, el que hace burla, que menosprecia la sabiduría de Dios y se conduce con insolencia, soberbia y siendo presuntuosos. ¿Podemos nosotros caer en esa condición? Sí, porque decimos que el Señor es nuestro Señor, pero vivimos de una manera tan diferente. ¿Y quién es el simplón? El falto de entendimiento. No porque ignore a Dios, sino porque decide ignorarlo. Y eso lo explica muy bien y lo vamos a ver el próximo domingo, si Dios permite, en Romanos, capítulo 1, 21.
Porque hubo quienes entendieron y conocieron quién es Dios, pero decidieron ignorar a Dios. Yo decía a su iglesia, te lo decía hace un momento, porque nosotros muchas veces actuamos en consecuencia diciendo que es nuestro Señor, pero viviendo según nuestra propia sabiduría. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios? Y con esto ya culmino. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Vuélvanse a mí o morirán. No encontraremos sabiduría, hermanos, fuera de eso. El mensaje del Señor es este: vuélvanse a mí. Es hacia afuera y es hacia adentro. Y nosotros tenemos, hermanos, que a la luz de la palabra mirar cómo estamos viviendo nosotros, sabiamente o de manera simplona o burlona, neciamente. Bueno, vamos a continuar el próximo domingo porque hay mucho más que hablar de esto, pero ya se me agotó el tiempo. Entonces, oremos porque su sabiduría gobierne nuestras vidas genuinamente. Amén. Señor, te damos tantas gracias, Señor. Padre, nosotros queremos ser sabios, Señor, pero sabios entendiendo dónde está el verdadero saber, el verdadero entendimiento. Señor, que sea tu palabra siempre dirigiendo nuestra conducta, nuestro pensar. Señor, tú nos los expones en una y mil formas en tu palabra de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, de ser entendidos, de ser instruidos, de venir al consejo de tu palabra para encontrar sabiduría verdadera, fresca, correcta, que nos lleva a vivir en paz, tranquilamente. Señor, ayúdanos como iglesia a no ser omisos, Señor. Ayúdanos como iglesia a vivir en esa sabiduría que tú tanto deseas que tu iglesia exponga, para que a los de afuera vean y también sean atraídos por la riqueza de tu sabiduría, Señor. Que disfruten de Cristo, donde está la verdadera sabiduría, el verdadero saber y el verdadero entendimiento. Padre, te damos tantas gracias y te rogamos que esto sea una realidad en tu iglesia, que sea una verdad en nosotros, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.